encontramos nuevamente en este tiempo de escuela bíblica para estudiar juntos la palabra del Señor y vamos a encomendarnos en las manos del Señor en oración en primer lugar y luego a proceder entonces a nuestro tiempo de clase. Oremos. Señor, nuestra absoluta dependencia de ti es una realidad de la que debemos siempre hacernos conscientes y de manera muy especial cuando vamos a estudiar tu palabra. Queremos pedirte, rogarte que tú nos concedas entender tu palabra y poder hablar conforme a las verdades de tu palabra. Que tanto yo como maestro, como los hermanos en sus casas, como estudiantes de tu palabra, podamos todos, Señor, agradarte en la manera como nos exponemos a tu verdad. Bendice nuestras almas, enriquece nuestras almas como fruto de exponernos a tu bendita verdad. Gracias por el regalo que es tu palabra para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros hemos dedicado algunas de las clases de este tiempo de escuela bíblica al tema de cómo estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y debemos sacar el mayor provecho de ella. Y para lograrlo, varias cosas debemos nosotros hacer. Leer la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia, orar la Biblia, escuchar la Biblia predicada. Pero debemos hacer algo más, y me refiero a estudiar la Biblia. Con estas clases procuramos incentivar el estudio bíblico personal, que cada quien ame el sentarse frente a las Escrituras con lápiz y papel para analizar con detenimiento la palabra de Dios. Amados hermanos, la piedad no se logra al vapor. Es el resultado de ampararnos cada vez menos en nuestra sabiduría personal y cada vez más en la sabiduría de Dios. Y eso solo se logra a través de la renovación del entendimiento. Es lo único que puede frenar la presión del mundo para que nos conformemos a sus filosofías. El estudio reflexivo de la palabra es el medio ideal de transformación que el Espíritu Santo utiliza. Puedes acercarte más a la voz de Dios de lo que tú estás haciendo ahora mismo. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo estudiar un libro de la Biblia, un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia. Y en el día de hoy quiero que veamos cómo estudiar una palabra de la Biblia. Podemos estudiar un libro y quedar con el interés de profundizar en uno de sus capítulos. Podemos estudiar un capítulo y quedar con el interés de estudiar uno o varios de sus versículos. Podemos estudiar un versículo y quedar con el interés de estudiar una de sus palabras. El estudio de una sola palabra de las Escrituras puede ser muy enriquecedor. Fue J.I. Packer que escribió un libro que tituló Palabras de Dios, y es un estudio de casi una veintena de términos doctrinales ultra importantes de las Escrituras. Él estudia allí palabras como revelación, Señor, pecado, gracia, reconciliación, fe, justificación y otros más. En la introducción de ese libro, él hace una comparación interesante entre los trenes y las palabras. Así como hay personas que viajan y lo único que les importa es llegar a su destino, así hay quienes solo usan las palabras para conseguir más conocimiento y punto. Hay otros que cuando viajan, sin embargo, disfrutan cada aspecto del viaje y se interesan también en el tren mismo. Quizás con una comparación moderna, es alguien que no solo disfruta el ir a otro lugar en avión, sino que disfruta hasta la experiencia de viajar en avión. Uno de mis amigos sabe distinguir hasta por el sonido de las turbinas del avión de qué marca es la turbina. Y eso para mí resulta impresionante. Pero hay personas que disfrutan no solo el ir a otro lugar, sino el cómo van. Y entonces Packer dijo, algunos leen literatura solo para conseguir el mensaje o la historia,
mientras que otros también saboreamos el estilo y el vocabulario, llegando quizás a alcanzar un mejor entendimiento de lo que se dijo que los demás. Cuando estudiamos la Biblia, la atención que nosotros prestamos a las palabras, amados hermanos, puede rendir grandes beneficios. No es solamente si yo entendí una idea, es que las palabras mismas que el Espíritu inspiró pueden sernos de gran edificación. Nosotros creemos en la inspiración verbal de las Sagradas Escrituras, es decir, creemos que el Espíritu Santo no solo transmitió sus ideas, sino que también escogió las palabras mismas que quería que estuvieran allí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16. Lo que está escrito es palabra de Dios y eso incluye cada palabra. Verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones y cualquier otro elemento gramatical que aparece en la Escritura. Dice Lucas 16, 17, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Un ápice. Y Mateo 5, 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. De manera que debemos considerar la importancia de las palabras en las Escrituras y animarnos a realizar estudios de palabras que enriquezcan nuestras almas. Pero permítanme darles, antes de comenzar a ver el método, ¿no?, de estudio de palabras en sí, darles un par de informaciones importantes. Por un lado, una información preliminar. Una información preliminar. Recuerda que la Biblia no se escribió originalmente en español. Recuerda que la Biblia no se escribió originalmente en español. Si tú estás leyendo el mensaje de un amigo que te escribe en inglés y te da un reporte de cómo él se siente y te dice que él tiene un running nose, ¿qué tú concluyes? Porque quizás tú sabes que running significa correr y nose significa nariz. ¿Acaso fue que vio a una nariz corriendo? No, solo tienen que colocar la frase en un traductor y el resultado en español es nariz congestionada. El amigo está congestionado y todo queda aclarado. Y solo tenemos que reconocer que son dos idiomas distintos. Pues de la misma manera, amados, nuestras Biblias en español han sido traducidas de los idiomas originales del hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Un vocablo griego no siempre se traduce con la misma palabra en español en todos los pasajes en que aparece. Y al revés ocurre algo similar. Una palabra en español puede ser la traducción de varias palabras distintas griegas. Un ejemplo, el término mundo. Quizás estamos usando la Biblia de las Américas y puedes ver la palabra mundo. Esa palabra puede ser la traducción de tres palabras griegas distintas, cada una con un énfasis distinto. ¿Significa que si tú no has estudiado algo de griego, el estudio de palabras no es para ti? De ninguna manera. Una de las bendiciones que tenemos en nuestros días es que contamos con diferentes herramientas de estudio bíblico, tanto para el estudiante experimentado como para el inexperto. Y lo que debemos hacer es acudir a fuentes correctas, de utilidad, que nos ayuden a poder hacer estudios de palabras enriquecedores, aunque no sepamos nada absolutamente de griego. El punto aquí es que veamos la importancia de reconocer que la Biblia no se escribió en español y que por ende un término en español no necesariamente contiene la información precisa que necesitamos para interpretar determinado texto de las Escrituras. El término mundo en Juan 3:16 es diferente al de Mateo 24:14. Juan 3:16, el conocido texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y usa la palabra cosmos allí,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero por su lado, Mateo 24:14 lee así: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, y allí el término es oikumene, y dice, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El primer versículo enfatiza el mundo como un sistema opuesto a Dios. El segundo hace referencia a la tierra habitada, el lugar donde se predicará el evangelio. La palabra cosmos casi siempre se traduce mundo en la Biblia de las Américas. De hecho, 184 veces de las 185 veces que aparece el término. Pero mundo no necesariamente está traduciendo cosmos, pudiera estar traduciendo otra palabra, como el ejemplo que usé para ilustrarlo. O digamos que tú estás leyendo Efesios capítulo 4 y llegas al versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Te llama la atención la frase palabra mala o mala palabra. ¿Está aquí Pablo prohibiendo el uso de malas palabras al hablar? Decides hacer entonces un estudio bíblico de la palabra mala y encuentras que hay varios términos griegos que se traducen de la misma manera. En el libro Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, que publicó W. Vine, bajo el encabezado de malo, nosotros vamos a encontrar 4 palabras griegas distintas. Está la palabra kakos, la palabra poneros, la palabra sapros, que es la que tenemos aquí en nuestro texto, y la palabra faulos. La palabra sapros, la tercera que mencioné, dice lo siguiente el diccionario sobre esta palabra: sapros, podrido, corrompido, relacionado con cepo, que significa corromper. Se usa primeramente de sustancias vegetales y animales. Expresa aquello que tiene una calidad deficiente, inadecuado para su uso, corrompido. Se dice del árbol y de su fruto, malo. Y cita Mateo 7, que luego mencionaré un poco más adelante. También menciona Mateo 12, Lucas 6, y también en Mateo 13, hablando de ciertos peces. Y entonces cita nuestro texto, y también de habla mala, de un hablar malo, palabra corrompida, Efesios 4:29. Al final del párrafo aparece un símbolo, que es el símbolo de párrafo o calderón. Y lo que indica ese símbolo al final de la mención de esa palabra es que en ese párrafo que yo les acabo de leer están mencionados todos los versículos en que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. O sea que es equivalente en este caso a tú abrir una concordancia y buscar todos los lugares donde esa palabra es utilizada en el Nuevo Testamento. O sea que leer ese diccionario en ese caso de la palabra sapros es equivalente a haber abierto en la concordancia y haber indagado dónde se utiliza, porque el diccionario te mencionó todos los lugares y ya eso es un paso que te has ahorrado en el estudio de esta palabra. Y cuando tú revisas los pasajes te das cuenta que hay un uso natural del término literal, de que es algo que es podrido, algo está podrido, una fruta, un pescado, pero te das cuenta también de que hay un uso figurativo, que es el que tenemos en el texto de Efesios 4:29. Entonces, ¿de qué tipo de palabras se trata aquí? Bueno, es el estudio de palabras que te va a ayudar a concluir algo correctamente acerca de esto, pero diré algo más sobre eso un poquito más adelante. Lo segundo que quiero ver, antes de meternos en la metodología, antes de introducirnos en los pasos que debemos dar, es tener cuidado con lo que yo he llamado algunas zanjas en el camino.
cuidado con algunas zanjas en el camino. Es un camino que tiene zanjas a los lados y en el estudio de palabras fácilmente pudiéramos caer en ellas. Es una carretera el estudio de palabras y hay señales de advertencia. El peligro de nosotros caer en algunas falacias que nos pueden hacer desviar a los lados del camino y no llegar a conclusiones correctas acerca de determinados vocablos. Un libro muy útil sobre esto se llama Falacias Exegéticas de Donald Carson. Ese libro está en español. Su primer capítulo trata precisamente de falacias en el estudio de palabras. O sea que son conclusiones ilógicas, contradictorias a las que podemos llegar estudiando términos. Él enumera 16 falacias en su libro y solamente podríamos dedicar una sola clase solamente para ir explicarles las 16 falacias que él menciona, pero yo me limitaré a mencionar solo 3 de ellas, simplemente para que estemos apercibidos de estos peligros. Primero está la falacia de la raíz o la falacia de la etimología de una palabra. Si yo pregunto, ¿qué es un agua viva? Si nosotros nos llevamos de los términos que componen ese vocablo, diríamos que es un H2O que está vivo. Agua viva, pero sabemos que no es así. Es una manera de referirse a algunas especies de medusas que usamos en algunos países, incluyendo el nuestro. Permítanme citarles un ejemplo que Carson da para que tengamos una idea del tipo de peligros que esto puede ser. Porque puede ser incluso que nosotros estemos acudiendo a un comentario bíblico, que escuchemos un sermón, un pastor predicando y explicando algo, y nosotros terminemos albergando conceptos e ideas que no necesariamente son correctos. Él pone el ejemplo de la palabra siervo, utilizando el griego huperete. Eso es un sinónimo de otras palabras que también significan siervo en el Nuevo Testamento. Y él dice, en 1 Corintios 4:1, Pablo escribe sobre sí mismo, Cefas, Apolos y otros líderes en estos términos, que todos nos consideren servidores de Cristo. Y está la palabra huperetes, encargados de administrar los misterios de Dios. Y entonces él dice, hace más de un siglo, el autor Trench popularizó la idea de que huperetes se deriva del verbo ereso, remar. Y el significado básico de huperetes entonces es el remero. O sea, un siervo del tipo que es un esclavo que está en las embarcaciones remando, un lugar maloliente, difícil en el cual estar trabajando arduamente, remando en una embarcación. Esa es la idea. Y él sigue diciendo, Trench bastante explícitamente dice que un huperetes era originalmente el remero de ereso, hablando de la palabra de donde viene, la etimología de la palabra. Dice entonces, Robertson y Hoffman fueron más lejos aún, cita 2 autores también que son autoridades, y dijeron que huperetes procedía morfológicamente de hupo, debajo, y eretes, así que ereso significa remero, pero no solo un remero, sino un remero que está por debajo de otro remero. O sea, de los remeros más bajos que puede haber, llegaron ellos a esa conclusión. Un ayudante de remero, un remero subordinado. Trench no había ido tan lejos, no había detectado en Hupo ningún tipo de subordinación entre remeros. No obstante, Leon Morris, otro buen autor, concluyó que un huperetes era un siervo de clase baja. Y William Barclay, otro también autor que muy bueno para referirse en cuanto a algunos vocablos, dice, se lanzó más y dijo que huperetes era un remero de la parte baja de una galera trireme, de 3 remos,
Sin embargo, de 3 pisos de remos. Sin embargo, el hecho sigue siendo que con una única posible excepción, y es solo posible, no segura, Huperetes nunca se utilizó para remero en la literatura clásica y desde luego no se utiliza así en el Nuevo Testamento. El Huperetes en el Nuevo Testamento es un siervo y a menudo hay poco o nada que le distinga de un diácono. ¿Ven ustedes lo que estamos señalando aquí? Es tan fácil nosotros leer quizás la sugerencia de alguien que pudiera ser que por el origen de la palabra y su etimología, el término significa tal cosa. Y cuando viene a ver con el tiempo otro autor toma esa idea y la complica todavía aún más. Y el término termina significando una cosa completamente diferente a lo que originalmente el término realmente significaba. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado a la hora de cómo interpretamos algunas palabras de las Escrituras. Hay que estudiar antes de llegar a conclusiones. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos podemos estar atándonos a cosas que no son así en las Escrituras, basándonos simplemente en explicaciones que hemos escuchado de otros o que hemos leído en otro lado. Y fíjense que yo mismo les recomiendo leer, voy a recomendarles leer diccionarios, buscar en léxicos, pero es que debemos hacer un estudio concienzudo y no ir más lejos de lo que realmente nos permite un estudio semántico adecuado. Por ejemplo, hermanos, concluir que el arrepentimiento solo hace referencia a un cambio de mente, basados en la composición etimológica del término metanoia. Hemos escuchado que la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia. Llegar a esa conclusión no solamente es incorrecto, sino que es peligroso, porque el arrepentimiento bíblico abarca mucho más que eso. No es solo un cambio de mente, hay un cambio en todos los aspectos de la vida, de apartarnos del pecado y de ir en la dirección hacia Dios. No queremos decir con esto, sin embargo, que la etimología de las palabras nunca se debe tomar en cuenta, ¿no? Lo que queremos decir es que normalmente el significado de las palabras va mucho más lejos de ahí. O sea, que pudiera ser útil conocer la etimología de una palabra. Hay buenos diccionarios etimológicos. Yo mismo tengo un diccionario en 2 volúmenes amplísimos de casi 2000 páginas simplemente explicando etimologías de palabras griegas. Hay lugar para eso. Puede ayudarnos a entender o a ilustrar la idea que hay detrás de un concepto, pero debemos tener cuidado de no hacer que eso sea lo crucial en la determinación del significado de un vocablo. Segunda falacia que quiero mencionar, lo que se ha llamado la falacia del anacronismo semántico. Quizás te estás aprendiendo una palabra nueva. La falacia del anacronismo semántico. Dice Carson, esta falacia se produce cuando se aplica un uso reciente de una palabra a una literatura más antigua. Y él usa un ejemplo que posiblemente tú has escuchado y que posiblemente hasta nos has escuchado en nuestro púlpito mencionar algo así. Él dice, nuestra palabra dinamita se deriva etimológicamente de dunamis, poder, o puede llegar a significar también, o significa milagro. Dice, no sé cuántas veces habré oído a los predicadores ofrecer la traducción de Romanos 1:16 de la siguiente manera. No me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios para todo aquel que cree. A menudo con un significativo movimiento de cabeza, como si se hubiera dicho algo profundo o incluso esotérico. Y sigue diciendo, este no es un ejemplo más de falacia de la raíz, es peor. Es un llamamiento a una clase de etimología invertida. La falacia de la raíz mezclada con anacronismo. ¿Pensaba Pablo en la dinamita cuando pronunció esta palabra? Y en cualquier caso, incluso mencionar dinamita como un tipo de analogía es extraordinariamente inapropiado. La dinamita hace estallar las cosas, las rasgas, hace pedazos las rocas, hace agujeros, destruye. Pablo a menudo identifica el poder de Dios con el poder que resucitó a Jesús de la muerte. Por ejemplo, Efesios 1, 18 al 20.
Y cuando obra en nosotros, su objetivo es para salvación, dirigido a la plenitud y perfección implícita en la consumación de nuestra salvación. Por lo tanto, aparte del anacronismo semántico, la dinamita parece inadecuada como medio para resucitar a Jesús de entre los muertos o como medio para hacernos a la imagen de Cristo. Es graciosa la manera como él lo plantea, pero refleja una verdad. Hemos escuchado esa explicación. Algo moderno, la dinamita, es llevada para explicar el significado de un término. Y tenemos que tener cuidado. No es negar la realidad que el término dinamita viene de ese término, pero obviamente el concepto de la dinamita como lo tenemos hoy está muy lejos de la mente del autor, de Pablo, cuando escribió Romanos 1:16. Y en tercer lugar, permítame mencionar la falacia que distingue entre dos sinónimos en contextos que funcionan de manera sinónima. La falacia que distingue entre dos sinónimos en contextos que funcionan de manera sinónima. Y el texto clásico para ilustrar esto es Juan 21, 15 al 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y la discusión se basa en el hecho de que Cristo, cuando pregunta las primeras dos veces a Pedro, utiliza la palabra agapao, también que se deriva de la palabra ágape, por amor, que nosotros conocemos. Pero que la tercera vez utiliza la palabra fileo, que fue con la que siempre Pedro le respondió al Señor. Y la Biblia de las Américas hace esa distinción. Usa para una la palabra amas y para otra la palabra quiero. Y eso contribuye a esta confusión. La Reina Valera del 60, sin embargo, no hace esa distinción en la traducción, sino que siempre lo traduce como amar. Y el punto es si nosotros realmente tenemos autoridad informativa para decir que aquí Cristo en la tercera pregunta bajó de nivel de amor para ponerse al nivel de Pedro, que estaba todavía impactado por haber negado a Cristo 3 veces. ¿Es eso así? ¿Está detrás del uso de estos sinónimos sobre amor en el Nuevo Testamento ese concepto de que hay un amor que es supremo, incondicional, que no es egoísta, pero que el fileo puede ser un amor de segunda clase, que más bien se refiere a la amistad humana? Bueno, realmente la realidad al estudiar los términos con profundidad no es esa. La información que nosotros tenemos acerca de tanto agapao como fileo en el Nuevo Testamento no infieren que son dos tipos de amor, uno con más prioridad que el otro. En el Evangelio de Juan, tanto en Juan 3:35 como en Juan 5:20, se dice que Dios el Padre ama a Dios el Hijo, en los dos textos. Pero la palabra para amar no es la misma. En el primer pasaje se utiliza la palabra agapao y en el segundo pasaje se utiliza la palabra fileo. ¿Significa eso que son dos tipos de amor diferentes? No, yo creo que está hablando del mismo amor de Dios el Padre por su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. También cuando nosotros vemos en 2 Timoteo 4:10 que dice que allí que Demas amó este mundo, y usa la palabra agapao, no está diciendo que él amaba el mundo de una manera sacrificial, simplemente está hablando de su apego al mundo. De manera que cuando llegamos a Juan 21, nosotros realmente no tenemos ese concepto en el pasaje que nos lleva a pensar que Pedro no se atrevía ni siquiera a decir que él amaba con un amor ágape a Jesucristo. No, amados hermanos.
Esos son dos términos sinónimos y en ese contexto significan exactamente lo mismo. Y de hecho, el pasaje de Juan 21 tiene otros sinónimos que están allí mismo y nosotros no llegamos a otro tipo de conclusiones. Para hablar, por ejemplo, de las ovejas, utiliza el texto dos términos distintos en el griego también. Y no pensamos que está hablando de dos cuerpos de creyentes diferentes. No, creemos que es lo mismo. Y también hay términos allí cuando habla de apacienta, cuida o vigila a mis ovejas. Y no creemos que está hablando de actividades que son completamente ajenas la una con la otra necesariamente. Utiliza sinónimos el pasaje, que no desligamos uno de otro. ¿Y por qué tenemos que hacerlo con los términos ágape y fileo? No, lo que Cristo está haciendo aquí es restaurando a Pedro. Y Pedro está reiterando, el Señor está reiterando a Pedro que Él lo quiere usar en su reino. Él está invitando a Pedro, 3 veces preguntándole si le ama, a venir a trabajar con Él, porque Él le perdonó las 3 veces que le negó. Pero ir más lejos de allí, no, el texto no nos da garantía para eso. Ven, hay falacias en el estudio de palabras de las que debemos cuidarnos. Pero debo pasar ya al procedimiento del estudio de palabras. Y este procedimiento es un procedimiento de 6 pasos. Uno va a ser más explicativo que otro, ustedes mismos podrán observarlo. Pero el paso número 1 es, obviamente, selecciona la palabra que vas a estudiar. Selecciona la palabra que vas a estudiar. Tu palabra se encuentra en un contexto particular que ya tú estás estudiando, o sencillamente quieres comenzar desde cero el estudio de un término bíblico, porque eso puede hacer una diferencia. Y a lo que me refiero es al hecho de que tú pudieras haber estado ya estudiando una determinada porción, como Efesios capítulo 1, por ejemplo, y eres estimulado a profundizar en palabras que se mencionan allí como predestinación, adopción, redención, garantía o arras. Y tú escoges esa palabra y haces un estudio particular de ella. No todas las palabras de un versículo necesitan ser estudiadas a profundidad, como para hacer un estudio de palabras para cada una. Otras palabras son términos de las costumbres judías, que quizás con un vistazo rápido en un diccionario bíblico puedes conocer de qué se trata. No tienes que hacer un estudio profundo de la palabra efod, por dar un ejemplo. Pero ¿qué tal la palabra primogénito, como aparece en Romanos 8:29? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú dices, ¿y por qué menciona a Cristo allí como el primogénito? De manera que debemos seleccionar de alguna manera qué palabra estudiar entre todas las opciones que tenemos. Y hay algunos puntos que pudieran inclinar la balanza para estudiar una palabra y no otra. Por ejemplo, puede ser que te encuentres con palabras desconocidas, palabras difíciles, palabras doctrinales, palabras raras o extrañas, o palabras figurativas que tienen una carga simbólica, y eso puede inclinar la balanza hacia una palabra. Bueno, entonces puede ser que te motive el desconocimiento que tú tengas de un determinado vocablo. Tú estás en una lectura general, te topas con una palabra desconocida y puedes apartar ese término para indagar un poco más acerca del mismo. La misma necesidad puede surgir cuando te expones a un contenido bíblico con una palabra que no te es familiar. Puede ser un vocablo raro, como te decía, del que tú no tienes mucha información. Puede ser un término teológico importante, como cuando se habla de la propiciación. O quizás sea la palabra pecado o sus relacionadas como transgresión. Tú estás leyendo Salmo 51 y ves allí los diferentes sinónimos que utiliza David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y tú te preguntas, ¿y por qué usa David todos esos sinónimos para hablar del pecado? Bueno, no voy a dar la respuesta, investiga. Pero ¿hay algún juego de palabras en el pasaje que tú estás estudiando? De manera que se presenten contrastes o ampliaciones en base a ese uso de sinónimos y antónimos, porque esas palabras pueden ser buenas candidatas para el estudio. ¿Hay algún término con significado simbólico o figurativo? En Job 31 encontramos un ejemplo. Job dijo, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Job no está diciendo que él y sus ojos se sentaron a discutir los términos de un contrato, de un pacto. Él no está diciendo eso, se está refiriendo a un compromiso serio como el de aquel que se compromete a cumplir un pacto. Estaba comprometiéndose ante Dios a usar sus ojos con absoluto dominio propio. Hacer un estudio de pacto aquí puede brindarte frutos muy edificantes. Esto en cuanto a palabras que encontramos en pasajes que estamos estudiando, pero el interés por el estudio de una palabra también puede surgir de algo que escuchaste, un sermón que escuchaste, un pasaje bíblico que un amigo compartió contigo, que contiene una palabra que te motiva a estudiarla. Pero, primer paso, debes seleccionar qué palabra estudiar. Paso número 2. Considera el contexto de la palabra. Considera el contexto de la palabra. Siempre debemos recordar el principio de interpretación del contexto. Las palabras cumplen una función dentro de un contexto. Pueden tener un rango bien amplio de significados y será el contexto lo que nos ayudará a tratar con precisión la función que ese vocablo tiene en ese pasaje que estamos estudiando. El contexto es rey en ese sentido. La palabra forma parte de una unidad mayor, una cláusula, una oración, un párrafo, una argumentación, un capítulo, un libro bíblico. Pero debes considerar el contexto. El propósito de nuestro estudio no es hacer que el pasaje diga lo que queremos que diga, sino descubrir realmente qué es lo que está diciendo el autor. Y quizás aquí te puede surgir una inquietud. ¿En qué se diferencia el estudio de una palabra bíblica al estudio de un tema bíblico? Bueno, aunque hay similitudes entre los dos estudios, también hay diferencias importantes. El estudio de un tema no se concentra necesariamente en un pasaje bíblico determinado, sino que busca conocer acerca de ese tema a lo largo de las Escrituras o a lo largo de un segmento de las Escrituras, como los Salmos, los Evangelios, las cartas de Pablo. El estudio de palabras tiene como objeto uno de los términos que encontramos en un pasaje bíblico. El estudio temático, sin embargo, puede estudiar un tema cuyo vocablo ni siquiera aparece en las Escrituras. ¿Me explico? El término Trinidad no aparece en las Escrituras, pero la enseñanza bíblica acerca del Dios Trino sí aparece. Yo puedo estudiar el tema de la Trinidad sin encontrar en ningún lugar de la Biblia la palabra Trinidad. Y ahí hay una diferencia entre lo que es estudiar un tema y una palabra. Yo puedo estudiar el tema de las apariciones del Señor en el Antiguo Testamento o las teofanías en el Antiguo Testamento, como se llama en teología. Pero no voy a realizar un estudio de esa palabra teofanía en la Biblia porque no aparece. ¿Ven? Una cosa es estudiar una palabra y otra cosa es estudiar un tema. Y me voy más lejos aún. Yo puedo hacer un estudio temático acerca de la oración a lo largo de la Biblia y hacer otra cosa también muy diferente al hacer un estudio de palabra, la palabra oración, tal y como aparece en Filipenses 4:6.
El objetivo de mi estudio sobre el término oración en Filipenses 4:6 se concentrará en el significado y uso particular en ese pasaje particular. Puede ser que yo enriquezca mi estudio viendo otros lugares en que Pablo usa el mismo vocablo. Un estudio temático y expositivo sobre la oración fue lo que Jim Ruskop escribió en una exposición sobre la oración. Es un libro que él escribió, se titula Una exposición sobre la oración. 4 tomos, más de 2000 páginas, donde él estudia cada pasaje bíblico que habla de la oración o donde hay una oración. El fruto de entre 15 y 20 años enseñando en el seminario Masters en California a estudiantes de seminario. Y él fue texto por texto en las Escrituras donde se enseña acerca de la oración o donde hay una oración dicha o pronunciada en las Escrituras. Texto por texto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una obra monumental. Y John MacArthur, recomendando este libro y hablando bien del autor, que por cierto murió el año pasado, dice que él respaldaba con su vida lo que él enseñaba acerca de ese tema. Pero ven, eso es hacer un estudio temático y eso le tomó todos esos años indagar y prepararse para escribir una obra monumental como esa. Lo que yo estoy proponiendo aquí por estudio de palabras no es eso, obviamente. Me refiero a tu poder concentrarte a ver cómo en un contexto particular se utiliza la palabra oración. Hacer un estudio temático de la oración es una cosa, hacer un estudio de la palabra oración en un contexto particular es otra, muy diferente. Estás estudiando Efesios 4:29, que te mencioné anteriormente. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, que imparta gracia a los que escuchan. Si tú tomas en cuenta el contexto más cercano, ¿qué debe primar allí? La forma en que se usa la palabra en Mateo 7, ese mismo término, o el que el mismo Pablo hace, el uso que hace el mismo Pablo de esa palabra en ese versículo. En lugar de quedarnos más con el concepto de algo podrido como la acepción posible, ¿qué tal si consideramos el contraste que aparece en el mismo versículo? No uses esa palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo no está hablando de malas palabras, ni de palabras descompuestas. Así que lo que parece sugerir la Nueva Versión Internacional no me parece lo mejor. Eviten toda conversación obscena. ¿Necesariamente de lenguaje obsceno es que está hablando? Yo creo que la traducción de la Biblia textual nos ayuda más aquí cuando dice ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. Y ahí es donde yo creo que el contexto más cercano nos ayudará a ver que Pablo quiere que tengamos conversaciones constructivas, no destructivas. Que usemos palabras que impartan gracia, que edifiquen, que levanten a los demás. El contexto es rey. Paso número 3. Investiga acerca de su significado. Investiga acerca de su significado. No descartes consultar un buen diccionario en español, como el de la Real Academia. Y hay muchos de los recursos que podemos utilizar en este estudio que están en línea en la internet. El mismo diccionario de la Real Academia está en línea. Buscamos la palabra y ahí tendremos las diferentes acepciones que el término contiene. No puedes simplemente desempolvar los diccionarios que tienes en tu casa. Pero lo que no debes dejar de hacer es consultar un buen diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica. Trata de tener al menos un buen diccionario bíblico, pero también, como decía, en la internet aparecen recursos para estudiar la Biblia en ese sentido. Para este paso y el anterior, el del contexto, están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque una palabra puede tener varias acepciones o sentidos,
pero el uso que un autor bíblico le da en un contexto específico es único. Él no está usando un término para que nos quedemos con 5 ideas distintas. Y cuando tú consultas el diccionario, dependiendo de la palabra que tú estés estudiando, te vas a encontrar con varias acepciones distintas. Las palabras han adquirido distintos significados, distintos matices con el paso del tiempo. Y no es diferente con las palabras bíblicas. Tu deber será identificar cuál es el significado correcto en tu pasaje basado en el contexto. Por eso decía que estos pasos están relacionados entre sí. Mira los diferentes sentidos, por ejemplo, que la palabra cosmos tiene en el Nuevo Testamento. Y les planteo este gráfico que ustedes pueden ver en pantalla. La palabra cosmos tiene estos diferentes sentidos que se usan en la traducción, al menos de la Biblia de las Américas, y aparece allí el mundo como creación, el mundo como gente, aún el mundo como la sabiduría de un tipo. La palabra mundo también se usa como adorno o para referirse al siglo malo en el que vivimos. Ven, hay diversos sentidos en que la misma palabra cosmos es interpretada o traducida en la Biblia de las Américas, y con razón, porque el sentido, la palabra puede ser la misma, pero el sentido en el que se usa puede ser distinto. Y es bueno saber cómo se traduce nuestra palabra. Y aunque se traduzca mundo en casi todas las ocasiones, el sentido puede variar entre texto y texto. Y es importante poder identificar en qué sentido se está usando la palabra mundo en nuestro pasaje. Juan 3:16, por ejemplo. ¿En qué sentido se está usando? Porque no es lo mismo decir que Dios amó el planeta Tierra que afirmar que Dios amó a un gran conjunto de pecadores y enemigos suyos. En su libro Hermenéutica, Hayes y Duval dicen lo siguiente: el erudito del Nuevo Testamento Gordon Fee afirma que el objetivo de los estudios de palabras es intentar entender lo más exactamente posible lo que el autor quiere expresar al utilizar este término en este contexto concreto. Y ahora, fin de la cita de Gordon Fee, esto lo dicen ellos. Como meros lectores que somos, no nos toca a nosotros determinar el significado de las palabras bíblicas o atribuir significado. Nuestro papel es más bien el de intentar descubrir lo que el autor bíblico quiso decir cuando utilizó un término concreto. O sea que nuestra labor es ver, ok, yo sé que esa es la palabra que se está usando, ahora, ¿en qué sentido se está usando? Y cuando vamos al diccionario vamos a ver diferentes sentidos. ¿Cuál de estos sentidos es el que se aplica a mi pasaje? Mientras mejor conozcamos el significado de una palabra importante del texto, mejor vamos a comprender lo que el autor quiso decir en ese texto. Puedes consultar diferentes versiones de la Biblia y ver cómo se traduce esa misma palabra en cada uno de esos lugares. Conocer la raíz etimológica pudiera ser útil, como hemos mencionado, pero se puede convertir en un arma de doble filo. Así que debemos tener cuidado en cómo usamos estos recursos como lo de las etimologías de palabras, pero porque el propósito es concentrarnos más en el significado. ¿Qué significa esa palabra? Imagínate que tú estás leyendo Romanos 8 al 9, y dice allí: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tenemos en el texto una palabra de uso común en la actualidad: carne. Pero obviamente no está haciendo referencia a lo que nosotros compramos en la carnicería. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, si buscamos en un diccionario como el Diccionario de Teología de Harrison, encontramos un largo artículo dentro de lo cual nos explica tanto acerca del uso de esa palabra en el Antiguo Testamento, y dice: será bueno comenzar el estudio de este complejo concepto, y ya nos advierte, es un concepto complejo, indicando brevemente ciertos sentidos obvios, literales y figurados, expresados a través de la Biblia por medio de la palabra carne. Y entonces se va, como en el Antiguo Testamento se habla de la vida física usando esa palabra.
el hombre carne es, porque somos de carne y hueso. Es una manera literal de usar el término carne. Luego dice, la doctrina de la carne en el Nuevo Testamento es principal, pero no exclusivamente paulina. Oh, Pablo es el que se concentra más a usar este término y Romanos 8 es de Pablo. Es importante conocer cómo Pablo entiende este concepto. ¿Y saben qué hace después? Cita muchos versículos con sus referencias en el Nuevo Testamento, en donde Pablo habla o usa la palabra carne y tiene las referencias. De manera que cuando tú acudes a un diccionario como ese, vas a poder observar otros lugares donde se hace un uso doctrinal o teológico de esa palabra que te puede ayudar a comprender de qué está Pablo hablando en Romanos capítulo 8. Es crucial, es importante. Él llega a decir, bajo estas circunstancias, la vida es dada a las satisfacciones carnales y se describe como sembrar para la carne, de la cual se cosecha corrupción carnal. Y todo esto citando los versículos donde se menciona esto. Entonces, ¿qué concluimos con respecto a nuestro pasaje? ¿Está hablando de la palabra carne de una manera literal? ¿O Pablo está haciendo un uso figurado de ese término? Y él no está hablando simplemente del hecho de que somos débiles, porque él dice allí, nosotros los que estamos en Cristo y donde mora el Espíritu Santo, no estamos en la carne. Sí, somos de carne y hueso, pero el concepto como Pablo lo está usando ahí en Romanos 8 es muy diferente. La palabra que tú estudias puede tener varios significados. Y después de leer los léxicos y diccionarios, y a la luz de lo que tú observaste en el contexto, debe determinar cuál es el significado más probable del término en tu pasaje bíblico. Paso número 4. Ubica otros lugares donde la palabra es utilizada. Ubica otros lugares donde la palabra es utilizada. Ya te mencioné que en algunos de los diccionarios que consultarás verás dónde aparece esa palabra, probablemente. Pero permíteme decirte esto de una manera un poco más explícita. La idea de este paso es ayudarte a ver cómo funciona la palabra en otros contextos y buscar además nueva luz que te ayude a comprender mejor esa palabra en el contexto que tú estás estudiando. Y aquí el uso de una buena concordancia es de gran ayuda. La concordancia te va a decir todos los lugares donde aparece esa palabra. Hay concordancias para la Biblia en español, y ¿dónde se usa esa palabra en español, en esa versión? En todos los lugares. O hay concordancias que tienen referencia a la palabra griega que se usa, independientemente de cómo se traduzca en el Nuevo o el Antiguo Testamento. Ahí es donde la concordancia de Strong, ese tipo de concordancias, nos sirve de ayuda, porque podemos ver todos los lugares donde la palabra cosmos aparece en el Nuevo Testamento, pero nos pone el texto en nuestro idioma, y español, inglés, el cual sea. Pero hay algo más de estas concordancias. Quienes tienen acceso a un programa o a un software bíblico pueden aprovechar el gran poder de búsqueda que esos contienen y la rapidez con que podemos lograr y conseguir esos resultados. El propósito de este paso no es movernos a hacer un estudio particular de cada uno de esas menciones de la palabra que estamos encontrando. La idea es más bien identificar las menciones más relevantes de esa palabra y que nos arrojan luz con respecto a nuestro pasaje. Ustedes pueden ver el gráfico de la palabra cosmos y pueden observar en ese gráfico cómo la palabra cosmos significa mundo o orden. Por eso la palabra cosmético viene de allí. Hay un orden, un adorno. Es algo poner algo de una manera sistemática o con orden. Bueno, casi siempre en la Biblia de las Américas se traduce la palabra cosmos como mundo y una vez aparece traducida como adorno. Eso es lo que ese gráfico nos ilustra. La cantidad de veces que se usa una palabra nos puede ayudar para tener una idea de su trascendencia. En este caso, la palabra cosmos
aparece 185 veces en el Nuevo Testamento. La cantidad de veces no es necesariamente un parámetro para decidir estudiar o no una palabra, pero podemos darnos cuenta de qué tan prevalente es esa palabra en la Biblia y qué lugar ocupa en la mente de un autor. Porque también hay espacio para estudiar palabras que son pocas veces mencionadas en el Nuevo Testamento y que pueden resultar muy importantes y edificantes. Pero a veces el término que estamos estudiando ya ha sido utilizado por el autor mismo del libro que estamos estudiando. Y eso nos puede servir a entender mejor la mente del autor. Como les decía, cosmos aparece 185 veces y 184 de ellas se traduce mundo en la Biblia de las Américas. Tienen ese gráfico que presenta cómo se traduce en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Y el libro que más la usa es precisamente el Evangelio de Juan. 78 veces. Si estás estudiando Juan 3:16, es interesante ver cómo el mismo Juan utiliza esa palabra. El siguiente libro que más la usa es Primera de Juan, o una vez más, el apóstol Juan. Y eso es interesante. Observen el cuadro donde están listadas, la idea no es que vean y lean los versículos que están allí, solo para que tengan una idea de lo que un programa bíblico puede brindarles. Si ustedes ponen allí la palabra y les puede dar el fruto y los resultados de esa búsqueda en un instante, pueden ustedes ver dónde más aparece la palabra que tú estás estudiando. Y leer esos pasajes en donde aparece te puede ayudar a comprender mejor tu texto. Paso número 5. Escribe con tus propias palabras una definición de la palabra estudiada. Y lo que buscamos aquí sencillamente es resumir lo que nosotros hemos hallado de una manera que nos permita ver si realmente comprendemos la esencia del término estudiado en sentido general, pero muy particularmente en el contexto en que lo estudiamos. Y paso número 6, lo que no se puede quedar fuera. Escribe aplicaciones que se derivan de tu estudio. Escribe aplicaciones que se derivan de tu estudio. En ocasiones, tú verás muchas formas en que el estudio del término se aplica a tu vida personal, familiar, eclesiástica, social, laboral. En otras ocasiones, se te puede hacer más difícil. Pero lo que nunca debes permitirte es alejarte de tu estudio sin haber llegado a resoluciones prácticas y tangibles para tu vida. Si tú estudiabas, por ejemplo, Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. ¿Qué harás entonces para ser más consciente de la manera en que tú hablas o del contenido de lo que tú dices? No se trata únicamente de si tú usas o no lenguaje soez. Eso está mal, como quiera, pero a la luz de lo que estudiaste de tu palabra allí en el texto, se trata de si tus palabras denigran, menosprecian, humillan, combaten y destruyen, en lugar de edificar e impartir gracia a los que te escuchan. Y eso como fruto de haber hecho un estudio de palabras. Amados hermanos, yo espero que con estos estudios, de cómo estudiar un libro de la Biblia, cómo estudiar un capítulo de la Biblia, cómo estudiar un versículo de la Biblia y ahora cómo estudiar una palabra de la Biblia, tú seas movido, seas motivado a apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. La vida se nos va. El tiempo valioso que Dios nos ha dado se nos va en muchas otras cosas que no se pueden ni siquiera comparar con los beneficios de exponernos a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que medita de día y de noche en las Escrituras, porque va a dar su fruto a su tiempo. Hay una bendición, una bienaventuranza para aquellos que escudriñan en la palabra de Dios. ¿Por qué no las procuras? ¿Por qué no cavas en la mina de Dios para encontrar sus tesoros y enriquecer tu vida espiritual y las de aquellos que están a tu alrededor? Tu misma familia, tus hermanos, los que te rodean.
Y Dios será exaltado y glorificado por la manera como nosotros guardamos su palabra en el corazón y las ponemos por obra. El Señor nos ayude a ser fieles en el uso y práctica que hacemos de su sagrado libro. Señor, te damos las gracias por el regalo de tu palabra. Te damos las gracias por permitirnos estudiar cómo estudiarla. Y ahora te oramos que pongas en nosotros el querer y el hacer para vernos a nosotros mismos acercándonos más a tu bendita palabra. Danos luz, ilumina nuestro camino, porque ella es una lámpara que necesitamos que nos guíe por donde nosotros andar. Bendícenos, oh Señor, y guárdanos de todo mal. En el nombre